Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal el día de ayer? Pues para mí el día de ayer fue de mucho trabajo. Creo que así estamos mejor. Hemos estado, tengo muchas cosas guardadas aquí en la casa de ustedes, de la iglesia, herramientas, cosas que en verdad allá por tenerlas sueltas se perdían muchas cosas y era mucho gasto. Entonces, pues aquí en la casa de ustedes la ha convertido en una extensión de la iglesia. Entonces, pues el cuarto de visitas lo tengo como bodega, cuarto de servicio lo tengo como bodega. Entonces, sido trabajar para tener todo en orden para cuando se necesite allá en la iglesia las cosas tengamos pues más bien cuidadas, una buena mayordomía y y pues se pueda en un momento dado. Voy a bajarle acá Benigina. Pues vamos a ver que tengamos Estamos tratando de mantener ya un solo lugar, no moverme tanto. Hola Sandy, buenos días. Vamos, Carlitos, buenos días. Sergio, buenos días. Silvino, Yesenia, Lupita, ¿cómo estás? Wendy, buenos días. Ere, un abrazo, hija, ¿cómo sigues? Cintia, Silvino, a ver, Delia, buenos días. Deli, Angie, buenos días. Silvita, buenos días. Dani de la Peña, buenos días. Sí, estuvimos ya el domingo predicando por allá. Por cierto, quiero invitar a Amadeo, buenos días. Josh, buenos días. Melanie, buenos días. Estoy haciendo una convocatoria el jueves. Oración presencial en Unidad Cristiana. Hemos hablado de todas las circunstancias que que ha desatado este coronavirus. La vida siempre ha tenido vicisitudes, siempre ha tenido circunstancias. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. En este mundo va a haber situaciones difíciles. Gracias, gracias. Un saludo nos está mandando por allá. Josh, buenos días. Moni, buenos días. Pero creo que... Hola, Cone, buenos días, un abrazo. Creo que lo que estamos viviendo actualmente ha rebasado pues nuestra capacidad de... sí, que sea una semana llena de victorias. Todo lo que estamos viviendo ha rebasado nuestra capacidad de... pues de poder salir por nosotros mismos, ¿verdad? Y yo creo que, aunque Dios no mandó esto, voy a ponerme un cojín. Aunque Dios no mandó esto, sí podemos reconocer, sin lugar a dudas, que pues nos ha enfrentado a una realidad. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Buenos días, Carmen. Buenos días, Patti. Norita, buenos días. Entonces, pues nos ha enfrentado a las limitaciones humanas que tenemos para salir adelante. Y esto pues nos hace buscar de Dios y depender de Dios de una manera más consciente, ¿no? Hola, Rox, buenos días. Entonces, no podemos perder de vista que lo que estamos viviendo, no podemos perder de vista que lo que estamos viviendo
Lo vamos a enfrentar conociendo la palabra, nos vamos a enfrentar fortaleciéndonos integralmente. La salud, por cierto, esta semana espero tener un live, ya había extendido la invitación con Cintia y Luis Marroquín, voy a confirmarlo, si no es esta semana, la próxima. Hola Chelita, buenos días. Hola María, buenos días. Entonces, la verdad es que vamos a tomar también en cuenta en todo esto que estamos dentro de una guerra espiritual. Entonces, estamos haciendo una convocatoria para todos los que están en Unidad Cristiana, y bueno, pues también tú puedes hacerlo ahí en tu casa también. Entrar en algún tipo de ayuno esta semana. A lo mejor ya tenías algunos compromisos hechos, bueno, pues busca la manera de hacer y tener un tiempo de ayuno. El ayuno no es una catafixia, ¿verdad? Yo hago esto para que Dios me dé esto. Así se nos enseñó. El ayuno era una manera de conseguir el favor de Dios, como para torcerle el brazo a Dios. El ayuno es una manera de... Hola Fer, ¿cómo estás? Gracias por el desayuno de ayer. Me llevaron Fer y Danita a desayunar a un lugar delicioso ahí en el centro. Lo disfruté mucho, estaba delicioso, pero disfruté más su compañía. Hola Nati, buenos días, ¿cómo estás? Un abrazo. Entonces, el ayuno es una manera de sensibilizar nuestro espíritu. Hola Luca, buenos días. Por cierto, te voy a preguntar, Luca, necesito hacerme algunos estudios de mujeres así comunes, densitometría, mastografías y demás. Y tú que andas metido en todos estos lados, a ver qué lugar me recomiendas. Gracias, Fer. Entonces, el ayuno es una manera de sensibilizar nuestro espíritu a la voz de Dios, a estar más atento a lo espiritual. Entonces, parte de lo que enseñé el domingo realmente fue algo básico sobre vivimos un mundo espiritual también, y qué bueno que nos fortalezcamos en el Espíritu del Señor. Qué bueno en este caso que estamos hablando de cuidar nuestra salud, pues mucho de lo que estamos viviendo como humanidad con este virus es que el cuerpo no está teniendo las defensas necesarias, o el comportamiento lógico que debería de tener para combatir estas cosas, ¿no? Hola Carlitos, buenos días. Entonces, esto nos habla de que, pues, independientemente de que es muy impredecible, independientemente de que puede ser muy agresivo para unas personas, yo tengo una opinión que a lo mejor está equivocada, pero yo creo que también tiene mucho que ver con el que no tenemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho por Dios para poderse defender a sí mismo. Entonces, por eso hemos estado tomando también medidas de alimentación correcta, que el cuerpo esté menos inflamado, bla, 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 bla. Pero no podemos perder de vista otra área, y esta área es que hay un mundo espiritual que está en contra, hay un opositor de Dios, que ese es Satanás, y ese opositor, pues él ya está vencido, él fue vencido en la cruz, y ya está dictada su sentencia, ya está escrita su historia, dónde va a acabar, pero él está tratando de aprovechar el último tiempo de la humanidad, el tiempo que él tenga en esta tierra. ¿Para qué? Para evitar que el hombre tenga un encuentro con Dios, y que aquellos que ya tuvimos un encuentro con Dios nos haga la vida miserable, y que nos detenga, y que nos, gracias Deli, y que nos detenga para cumplir el propósito. Nuestro principal propósito en esta tierra es ser la extensión de Dios en esta tierra, y traer el mensaje de las buenas nuevas para un mundo que está perdido, y un mundo que está muriendo, y muchos están muriendo sin haber tenido la oportunidad de conocer de Cristo. Y bueno,
también el diablo quiere hurtar, matar y destruir lo que tú y yo tenemos como derecho. Delia, no se les olvide poner los mensajes, por favor, de las cuentas. Estamos haciendo pagos, por favor, o sea, ya que sea en sistema. Me iba a ayudar también esta Ivette, así que por favor. Entonces, vamos a estar teniendo los jueves un tiempo de alabanza, de adoración, y teniendo una oración, estar orando en un mismo sentir. ¿Cómo está tu familia? ¿Tienes alguna situación familiar que no has podido vencer y ya has probado todas las medidas, pues has tomado las medidas humanas, lógicas, espirituales? Pues no hay que perder de vista que muy posiblemente hay una guerra espiritual para que el diablo está queriendo robar lo que te pertenece, ¿no? Entonces, pues vamos a estar orando por esto. Y así que los espero jueves de 6 a 7:30 de la noche. Oración. Y vamos a estar haciendo ayuno. Haz el tipo de ayuno que tú quieras. Si puedes esta semana sería de mucho beneficio. ¿Tienes un hijo por el cual está batallando con alguna enfermedad, alguna adicción, alguna circunstancia emocional? Pues en lugar de estarnos peleando y en lugar de estar sufriendo, pues metámonos en un tiempo de ayuno, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, o una circunstancia familiar, económica, laboral, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Gracias, gracias Gustavo, un abrazo también a toda la familia. Entonces, pues vamos a leer el día de hoy el capítulo 4, 5 y 6 del libro de Éxodo, ¿ok? Dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Tal vez vamos a leer desde el 3. Nada más para retomar un poquito. Gracias, Liz, también yo los quiero mucho, les extraño, no he sabido de ustedes. Mándenme un mensajito por ahí, por favor, para saber cómo van ahora con el cambio de ubicación. Voy a leer rápidamente, bueno, pues no voy a leer todo. Aquí el capítulo 3 nos habla de pues cómo Moisés llegó ahí a Madián, cómo tuvo un encuentro con las hijas de Jetro, cómo las defendió, cómo... Hola, mi Dani, ¿cómo estás? Me dio mucho gusto que estuvieras por ahí el domingo y también el día de oración. Que Dios te bendiga y te prospere mucho en tu trabajo, en tus negocios. Y vemos que se encontraba ahí apacentando. Finalmente se casa con una de las hijas de Jetro. Y vemos que Jetro era un sacerdote de Madián. Y que lleva el rebaño a tomar agua, a apacentar también ahí en el monte Sinaí, que por cierto el monte Sinaí y el monte Horeb son los mismos. Y el Señor se le aparece, ya lo vimos esto en una zarza ardiente, ¿verdad? Vemos que Moisés se queda viendo, se llena de asombro, ¿verdad? Al ver esta situación. Y vemos que lo que más les llama la atención, más que se prendiera la zarza, muy posiblemente por las temperaturas tan altas en el desierto, era común ver que arbustos se quemaran, pero lo que le llamaba la atención era darse cuenta que no se consumía, que seguía ardiendo, ¿verdad? Que no haber sido un arbusto muy grande. Y entonces vemos que él dice, bueno, pues ¿por qué no se consume? Voy a ir a verla de cerca. Hola Azul, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo van allá en el refugio? Espero ir pronto por allá. Por cierto, el fin de semana del 14 de febrero vamos a tener al pastor Daniel Santos, al profeta Daniel Santos,
un hombre de Dios. No te va a profetizar divisiones, ni te va a profetizar aberraciones. Es un profeta, un hombre de Dios, usado por todo el mundo. Y en verdad creo que va a ir al refugio. Así que puedes, estén atentos los del refugio, porque le voy a poner a Dani, al pastor Dani, al profeta que esté por allá con ustedes también en el refugio, que vaya a visitarnos a Unidad Cristiana El Refugio, ¿ok? Entonces, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, Dios le llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés, aquí estoy. Y él respondió, ¿verdad? Entonces vemos que le dice: no te acerques más, quítate las sandalias. Y entonces vemos que finalmente Dios empieza a hablar con Moisés. Ya vimos que Moisés había salido huyendo de Egipto. Un día saliendo ve que maltratan a uno de sus paisanos, a un judío. Él riñe contra este capatazo, contra esta persona. Sin querer lo mata. Realmente fue una muerte accidental, no era su intención matarlo. Y pues se regresa a palacio. El otro día ve que otra vez hay una riña. Él sale y una de las cosas que le dice uno de ellos: que me vas a matar igual que el que mataste ayer. Entonces él se da cuenta que esto ya se había hecho público y huye, porque sabía que la sentencia iba a ser muy dura de parte del faraón para él por haber matado a un egipcio. Él no dejaba de ser hebreo, aunque era hijo adoptivo de la hija de faraón. Entonces vemos que en este momento él sale huyendo, llega ahí a Madián, se detiene en un lugar, tiene el encuentro con la hija de las hijas de Jetro, las defiende, van y le platican al papá lo que pasó con este hombre que las defiende. Este señor está agradecido, van, lo buscan y finalmente se integra a esta familia. Él estaba solo, iba como nómada, ¿verdad? Huyendo de Egipto. Yo me imagino toda la carga emocional, moral que llevaba. Dejaba a su familia, dejaba a sus hermanos, dejaba su vida, su comodidad. Él había crecido en palacio. Él tenía todas sus situaciones. Hola, Hani, buenos días. Él había tenido todas sus situaciones resueltas. Realmente había sido pues un pirurro, ¿verdad? O sea, era consentido, ¿no? Había crecido en el palacio, todo, le servían sirvientes, todo tenía. Y ahora huyendo en un desierto, con un sentimiento de culpa, con un sentimiento de temor, con un sentimiento de abandono. Y finalmente en este encuentro él se anexa a esta familia. El papá le da a Séfora, la hija, y vemos ya funcionando dentro de la familia. Se convierte en un pastor, en una vida nómada, muy diferente a la que había tenido en Egipto antes, ¿verdad? Tiempo atrás. Y en un momento dado de su vida, Dios tiene un encuentro ahí en este monte Sinaí, o en el monte Oreb, que es conocido como el monte de Dios. ¿Qué nos puede mostrar esto? Que evidentemente desde el amor, desde la forma en que Moisés fue rescatado por su mamá, había sido dictada la sentencia de que, como se estaban reproduciendo los israelitas mucho, que todos los hombres varones, primero les dijo: no dejen que nazcan, pero las parteras no obedecieron. Y después dijeron: bueno, a todos los hombres varones, ahóguenlos. Pero vemos que la mamá de Aarón lo pone, calafatea unos juncos y hace como una cunita, una cuna. Por cierto, hay una flor que se llama cuna de Moisés, y lo pone en el río. Y ese río, pues en el cauce, pasaba por el palacio. La hermana de Moisés está viendo qué pasa con el niño y se da cuenta que llega al palacio, ¿verdad? Ella misma sugiere a la princesa, lo ve, lo rescatan, y entonces vemos que la princesa, la hija del faraón, se busca a una mujer que lo amamante,
y que lo cuide por mí. Ya siendo más grandecito lo llevan a palacio y él crece en palacio. Entonces él tenía una misión de parte de Dios. Él había sido, ¿por qué regresar a este punto? Porque quiero retomar el punto. Moisés había sido elegido para una misión desde el vientre de su madre, y esto está aplicado a tu vida y a mi vida en Isaías 40 o 41, no me acuerdo, 40 al 44, dice, porque yo te conozco desde el vientre de tu madre, por tu nombre te llamo, antes de que te conociera tu madre o tu padre, yo te conocí, fuiste honorable, fuiste de gran estima. Entonces, Dios nos conoce desde el momento en que somos concebidos, y no venimos por casualidad, venimos con un propósito divino. Vivimos tenemos una misión de parte de Dios, tenemos un llamado de parte de Dios, y vemos cómo fue rescatado Moisés de una manera sobrenatural, es llevado, es preparado, ¿verdad? Tal vez pensáramos todo fue una casualidad. No, el pueblo de Israel tenía que ser rescatado de una manera sobrenatural, y tenía que tener ciertas características la persona que Dios iba a usar para poder rescatar a ese pueblo de manos de Egipto. Acuérdense que los egipcios eran gente considerada inteligente, era gente establecida, no era gente nómada como los pastores, era gente culta, era gente próspera, eran constructores. Ya vimos anteriormente en el libro de Génesis que los pastores se consideraban incultos, nómadas, chusma, y en este caso el líder que iba a seguir la persona protagónica en Abraham, en Génesis era Abraham, ahora iba a ser Moisés. Tenía que tener ciertas características, así que Moisés es rescatado. Dios usa todas las circunstancias para que sus propósitos se cumplan. Dios hizo que fuera salvado Moisés, que fuera entrenado como fue entrenado, y bueno, usó la circunstancia para que saliera, fuera desarraigado completamente de la cultura egipcia. ¿De qué otra manera pudo haber sido? Estoy tomándome un atolito que Vicky me ha estado mandando, gracias Vicky Galvez. Vemos que pues una manera de cortar completamente el cordón umbilical de parte de Moisés con el palacio. Tal vez si hubiera sido de otra manera, hubiera habido una lucha, ¿verdad? De intereses, de apegos, y de esta manera él había sido realmente enseñado por su madre, por una mujer judía. Por eso él se identificó completamente con ese hombre judío que estaban maltratando. Pero también podemos ver que en un momento dado, el hecho de que él saliera huyendo de Faraón y se convirtiera en un enemigo de los egipcios, de esa manera fue una manera tajante, en mi opinión, yo solamente estoy dando opiniones de las cosas que observo, pues una manera tajante de cortar todo nexo con los egipcios, ¿verdad? Ya ahora esa cultura egipcia, ahora esos lazos que se pudieron haber mantenido de alguna otra manera se habían roto. Él ya había salido como un fugitivo, ¿verdad? Como un asesino fugitivo, así que se cortó. Dios usó todo, pero había un llamado, ¿no? Había un llamado, y esto nos lleva a ver varias cosas. Cuando somos llamados, todos somos llamados, empezando por ahí. Todos somos llamados. Nadie nace, perdón que diga la palabra y no lo quiero decir en una manera inútil, inadecuada ni ofensiva. Ninguno somos llamados para ser unos inútiles en esta tierra. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una misión, todos tenemos un designio de parte de Dios. Y ese propósito, ese designio de parte de Dios, nada lo va a detener, nada lo va a detener.
aún las circunstancias más adversas que tal pareciera ser que son usadas para eliminarte o para quitarte toda esperanza, que podamos sucumbir a la tentación de traducir las cosas de una manera natural. Lo podemos ver desde José, ya desde el libro de Génesis. Él tenía un propósito, él tenía un llamado, él se entera de ese propósito, de ese llamado a los 17 años de edad. Pasaron 13 años para que se cumpliera, pero el propósito se cumplió. Las situaciones más adversas. Yo no sé por qué estás pasando tú, pero si tú ya entendiste, tuviste la revelación que Dios te llamó para algo, hay capítulos en nuestra vida que nosotros no hubiéramos querido escribir. Yo en lo personal pues hay varios capítulos en mi vida que yo no hubiera querido escribir. Tal vez el primero, de una manera más consciente, fue el tiempo de cuando nace mi segundo hijo, ¿no? Un hijo muy esperado, muy amado, igual que los otros tres, mis 4 hijos. Y pues cuando yo me entero que nace con síndrome de Down, pues yo me acuerdo estando ahí en el hospital inglés. Mis 4 hijos nacieron en el hospital inglés, ahí en el observatorio. Al lado del hospital, de mi recámara, de mi cuarto, estaba el representante de César Costa. Era una algarabía, entraba, salía gente. Del otro lado eran judíos, había sido un varón. Los judíos son muy extremos en su manifestación de expresiones. Y yo me acuerdo que en su momento yo lo único que pedí, dije, por el día de hoy no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, quiero buscar de Dios, quiero saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque pues es como si fueras corriendo y de repente te toparas con la pared, ¿verdad? Y caes así para atrás y dices, ¿y ahora para dónde, no? Era algo que no estaba contemplado, era algo que no estaba en el script de mi vida escrito por mí. Sin embargo, Dios tuvo un propósito y para los que amamos a Dios todo ayuda bien. Entonces, y esto lo pude entender después, ¿no? Amé con todo mi corazón a mi hijo. En ese entonces me convertí en enfermera, doctora, pediatra, terapista. Estuve 10 veces en un hospital, un año, pero todo eso sirvió para bien. Todo sirvió para bien. Bueno, pasó la vida y después pasaron años y hace unos años atrás pues tuve que enfrentar un divorcio. Tuve que enfrentar y nuevamente una situación que tampoco estaba escrita en el diario de mi vida, ¿verdad? En el libro de mi vida, escrito por mí. Pues no era algo que yo hubiera querido, no era. Me di cuenta que yo viví en Disneylandia muchos años y que enfrentar realidades era difícil. Y que yo decía, Señor, nuevamente vuelvo a enfrentar algo que yo nunca. Si yo soy llamada por ti, esto se me hace una antítesis, ¿no? Y todo esto lo comparto con ustedes para manera de que vean que somos los pastores, los líderes, somos tan humanos como ustedes. Y presentamos situaciones pues tan humanas como ustedes. Y la gente que está aquí en la Biblia, pues tan humanos como nosotros. Los vemos como grandes, héroes, ¿verdad? Y pensamos que todas las circunstancias son favorables y que por eso los calificó Dios. Pues no, Moisés se equivocó. O sea, Moisés accidentalmente, pero finalmente se convirtió en un asesino, ¿no? Moisés tal pareciera ser que había perdido la batalla de su vida, toda oportunidad. Estaba siendo perseguido, tal vez un prisionero político se pudo haber convertido. Egipto era la nación del mundo, el imperio poderoso de su momento, ¿no? Entonces, él tenía un propósito. Pero pasaron 40 años. 40 años donde fue quebrantado,
donde todo su ego fue tratado, donde muy posiblemente los comentarios que se llegaban acerca de él era como que era un cobarde, como que se había equivocado, como que había sido un mal ejemplo. No sé, estoy infiriendo, no lo dice aquí, pero no sería difícil escuchar ese tipo de comentarios. Como el que mal agradecido, un impulsivo, en fin, tantas cosas, tantas cosas. Y aquí vemos a un Moisés en el capítulo 2, que finalmente llega a esta familia, ¿verdad? Y finalmente se casa con la hija de Jetro, de un sacerdote de ahí, y le llamó Gersón. Y le dijo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Porque he sido extranjero en una tierra extraña, ¿verdad? Pues una vida difícil para Moisés. Primero rescatado, después es cuidado, después sale huyendo en un exilio. Y vemos que aquí en el 23, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hacia Dios. Entonces, clama a mí y yo te responderé. Por eso vamos a estar ayunando, vamos a estar orando, vamos a estar entendiendo el mundo espiritual y vamos a clamar a Dios en este tiempo. ¿Qué necesidad tienes? Vamos a clamar a Dios, ¿ok? Te espero jueves. ¿Quién oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob? Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Luego nos vamos al capítulo 3, ahora sí. Dice, porque ya senté los antecedentes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo allá en Canadá. ¿Están en Canadá todavía? Vamos a ver capítulo 3. Voy a leer el 3, 4, 5. 3, 4 y 5. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí, qué bueno, pues qué tal anda por allá. Saludos a Adri, por favor, una familia muy, muy querida. Uno de las grandes, nos bendicieron con su vida mucho, pero una bendición palpable fue una de nuestras primeras camionetas misioneras, las que nos regalaron ellos. Y esto lo tengo en el corazón, Arturo, no te creas que se me olvida. No por el valor económico, sino porque sé que para ustedes representó desprenderse de algo que para ustedes era muy valioso. Y me queda muy claro que Dios no se queda con nada. Así que sé que el Señor los está bendiciendo por allá. Entonces, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble. Se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios le llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo
para presentarme al faraón? Pues con muchas gracias, Arturo. Ahí vamos. Mándame un inbox y les vamos a estarles reportando qué vamos a estar haciendo por allá. Entonces, si yo estaré, esta es la señal para que, ¿quién soy yo? Si esto hubieran sido 40 años atrás, hubiera dicho Moisés, pues claro, o sea, aquí miren yo, papas fritas, yo me las sé todas, yo en Palacio, las mejores universidades, todos los contactos que tengo aquí, me puedo unir con tal y tal que está en contra de Faraón, y miren, lo derribamos porque yo sé quién está a favor y quién está en contra. Para este momento, Moisés, todo su ego había sido hecho trizas. Ahora sabía que si no dependía de Dios no era nada. Ahora podía poner lo espiritual a lo espiritual, lo carnal a lo carnal. Su corazón había crecido. Su nombre egipcio había menguado, pero su nombre delante de Dios había crecido. Entonces, yo estaré contigo, le dice Dios. Esta es la señal para ti que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte, en ese mismo monte donde Moisés tiene un encuentro con el Señor. En ese mismo monte más adelante se le da la ley al pueblo de Israel. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es el nombre de ese Dios? En este momento el pueblo de Israel, tal vez años atrás, había oído de el Dios de Abraham, el Dios de José, el Dios de Jacob, pero después de 400 y tantos años, unos 400 dicen, otros 430, no, ese Dios ya nos olvidó desde hace mucho tiempo, olvídenlo, bórrenlo, ni tiene interés en nosotros. Entonces por eso aquí está diciendo, ellos dirán, estoy en el 3. Y esta es la si voy a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados, ellos dirán, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Les responderé, y Dios les dijo, y le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo también Dios a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren de Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen leche y miel, y la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor de nuestro Dios. Aquí vemos que no solamente llama a Moisés, sino le está dando una estrategia. No le está diciendo, bueno, te estoy escogiendo tú eres el líder, pero no vas a ir solo. Vas a ir con los ancianos. ¿Por qué? Porque aunque estaban como esclavos, pues el pueblo de Egipto, los egipcios podían ver que el pueblo de Israel tenía ciertas jerarquías dentro de ellos mismos. Y aquí pues, los ancianos eran jerarquía. Era gente que estaba escuchando, que sabían que tenían influencia y que tenían una voz, ¿verdad?, de autoridad dentro de ese grupo de esclavos que eran los judíos. Aquí Dios le está dando una estrategia. Ve, no vas a ir tú, vas a ir con tu hermano y vas a ir con los ancianos. Sí, porque, pero yo sé que el rey de Egipto no los va a dejar ir, a menos que sea forzado por una mano poderosa. Ahora, estaba leyendo los comentarios, ahorita lo voy a decir nuevamente, es que
pues los egipcios eran esclavos, o sea, estaban sometidos. Faraón era politeísta, tenían muchísimos dioses. Así que si ellos eran los esclavos, por sentido común, y se infería, o se infiere según los comentaristas, que pues el dios de los esclavos debió haber sido, al pensamiento de los egipcios, pues un dios menos poderoso de los muchos dioses que tenían él. Entonces, pues por eso pudiéramos tal vez pensar que dijo, pues chido que tu Dios te haya dicho esto, no, pero ustedes son esclavos, así que, pues de acuerdo a la calidad de ustedes, ha de ser su Dios. O sea, muy probablemente estamos infiriendo que este pudo haber sido el razonamiento de Faraón. Y mira, esto me ayuda a entender que cuando la gente no conoce a nuestro Dios y nosotros le hablamos de nuestro Dios, pues la gente va a menospreciar a nuestro Dios. Por eso qué importante es nuestro testimonio. Porque si en nuestra vida no hay cambio, ellos no conocen a nuestro Dios. O sea, ellos pueden conocer a nuestro Dios a través de nuestra vida. La gente no quiere un choro religioso, la gente no quiere, mira, es que Éxodo 20 dice esto, ¿no? Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo. La gente dice, sí, ¿quién es tu Dios? Ah, no, pues es un Dios que hace maravillas. Y mucha gente puede decir, pues que empieza a hacerlas contigo, ¿no? Esto me ayudó a entender muchas veces la reacción de la gente que puede tener cuando nosotros le hablamos de nuestro Dios. Y eso me hace entender, entonces dice, te he puesto para que seas luz en las tinieblas. Y pensamos que ser luz en las tinieblas es echar un chorote religioso que la gente no entiende. Pero la gente sí puede ver el poder de Dios manifiesto en nuestra vida. O sea, te ha ido como en feria, sufriste algo, todos sufrimos situaciones difíciles. ¿Cómo las enfrentamos? De la mano de Dios salimos adelante. Y cuando la gente dice, no manches, ese le fue como en feria, pero veo que ya se levantó, Pero ya veo que siguió adelante. Hijo, vi cómo le hicieron una injusticia, pero vi cómo reaccionó. Vi que no se decepcionó, vi que siguió adelante. Yo tengo una Cone que me está viendo. Hijo, he visto a Cone pasar situaciones, pero la veo sólida, la veo fuerte, creyendo en Dios. Oye, aunque alguien no sea cristiana y la ve y dice, no, esta mujer ha sido de veras firme en su caminar. Algo tiene que yo no tengo. Entonces, en este momento, pues ellos eran esclavos y que otros, que los esclavos vengan a decirle, mi Dios me dice, o sea, chido por tu Dios, ¿verdad? Pero es un Dios debilucho así como ustedes. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es muy posible Faraón, ¿verdad? Sí, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, o sea, ganarán favor, ¿verdad? Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata, de oro, de prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos y a sus hijas. O sea, no nada más van a salir, sino van a salir bien vestidos. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Pues sí, los egipcios estaban felices de que se fueran. Llovió sobre mojado, se metieron con Dios, ¿verdad? Éxodo 4, sin embargo, Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Van a decir, no, ¿qué tal si van a decir que me la estoy inventando, ¿verdad? O que fumé. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Evidentemente tenía un cayado, ¿no? Pues la vara de un pastor, pues él era pastor. Una vara de pastor, Señor. Arrójala al suelo.
Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala otra vez. Entonces extendió la mano y la tomó, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor nuevamente. Realiza esta señal, le dijo el Señor. Esto que ya viste que hiciste, que ya lo pudiste hacer, ya lo probaste. ¿Verdad? Dios paciente. Se ve y hazlo delante de Faraón. Y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano, por si le era poco, ¿verdad? Ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés mete la mano dentro de su manto y cuando lo sacó, la mano estaba blanca como la nieve. O sea, lepra. La lepra era incurable. Ya me corrigieron aquí, en algunas clases me dicen que ya la lepra es curable. Pero vemos aún en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los leprosos tenían que ir con una campana sonando para que la gente oía la campana y desaparecía la gente porque era muy contagiosa. Entonces dijo, ahora mete la mano dentro de tu mano. Entonces Moisés metió la mano dentro de su mano y cuando la sacó la mano estaba blanca como la... Ahora estaba sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen y te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco del agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. Y en cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua. O sea, era tartamudo. Y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Pero Moisés le suplicó, te ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien, mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon la palabra en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Dicho de otra manera, él solamente comunica, pero él no decide qué hablar. Tú eres el que vas a ser guiado por mí para qué hablar. Lleva contigo la vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le dijo su suegro. Antes que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. O sea, aquellos que vieron que había asesinado, ¿verdad? Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar, pero yo endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer varón. Te ordené dejar salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Qué raro, ¿no? Primero lo llama y después lo quiere matar. Realmente estuvo a punto. Pero Dios no le iba a matar, lo que estaba haciendo era llamar su atención. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Acuérdense que la circuncisión para el pueblo judío no solamente habla de una pureza de corazón, sino es una forma
de manifestar un pacto de ser del pueblo de Dios. Y Moisés había sido negligente en ofrecer a su hijo como parte del pueblo de Dios. Entonces, Dios no podía dejar que entrara Moisés con un hijo que no había sido dedicado para él. Entonces, Séfora, la esposa de Moisés, toma un cuchillo de piedra y circuncida a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. O sea, había un punto que poner en orden en la vida de Moisés para que todo caminara en orden y no abrir ninguna puerta al diablo. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Me sorprende aquí Dios hablando con dos hombres. No había celulares, no había WhatsApp, no había internet, no había ni teléfono para acabar pronto. Sin embargo, la voz de Dios nos alcanza en el lugar más aislado. Por eso dice la palabra: ¿de dónde me esconderé de ti, Señor? En el lugar más alto estás, en el lugar más bajo, en el lugar más escondido, en el lugar más expuesto. Ahí está. Y no nada más está Él, está su voz, su cuidado, su cariño, también su corrección, su disciplina, su instrucción. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera, y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, y se inclinaron. Terminamos con el último capítulo. Y he hecho varios comentarios ya con toda la intención para... Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Hola Mónica, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Replicó el faraón. No, yo me acuerdo, alguien dice: ah, sí, pues cuicuiri, va. Qué gusto, chido por ustedes. Nada más que aquí el patrón soy yo, ha de haber dicho faraón. Qué bueno que tu Dios quiere que le hagan un festival, pero ¿quién va a pagar su sueldo? No sé, vamos a inferir todas las respuestas humanas que pudo haber hecho una persona como el rey, como el faraón, ¿verdad? ¿Y a mí qué? ¿Verdad? Así replicó el faraón: ¿y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo yo? ¿Verdad? Y dejar ir a Israel. Yo pago, ¿no? Ustedes son mis esclavos. Sobre mis esclavos mando yo, no otro. Todas estas cosas pudieron ser las respuestas que dio, ¿no? Yo conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió a Moisés y Aarón: ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Miren, vuelvan a trabajar. Aquí vemos la mentalidad. Primero, el Dios de los hebreos, para él era un Dios inferior a sus dioses, porque los hebreos eran inferiores a ellos en su percepción. Segundo, este era un hombre que estaba enfocado en producir, y estos estaban diciendo: danos 3 días de vacaciones. Sí, cómo no. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar con su trabajo. Miren, hay muchos de su pueblo con su trabajo. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de trabajos israelitas. A los jefes de trabajos israelitas los puso entre la espada y la pared. Pues eran sus paisanos, ¿verdad? Los que tenían que oprimir. Miren, los ponían a mezclar lodo con paja para hacer los tabiques, ¿verdad? Los ladrillos. Dijo: bueno, ok,
ahora ya no le acerquen ni el lodo, ni le acerquen la paja. Como están de ociosos y andan buscando en qué irse a divertir 3 días, esto lo estoy inventando yo nada más para ilustrarlo más, ahora que ellos busquen la paja, porque por lo que veo les sobra tiempo. Tan les sobra tiempo que están viendo irse a una fiesta de 3 días. Acuérdense que Egipto era constructor, era el imperio del mundo, ellos tenían que producir money. Tiempo era dinero. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan y la busquen, porque por lo que veo les sobra tiempo. Pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes, no reduzcan la cuota. Hay de aquel que produzca menos, ¿verdad? Son unos flojos, son unos perezosos. Por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. O sea, no creía, ¿verdad? Entonces los capataces y los jefes de trabajo salieron a informar al pueblo. El faraón dice lo siguiente: ya no les van a dar paga. Tendrán ustedes que ir ustedes mismos a conseguirlas donde puedan, a ver cómo le hacen. Pero tienen que producir lo mismo. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usarlo como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos o de hostigarlos, ¿verdad? Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después azotaban a los jefes de trabajo israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de las cuadrillas de trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy? Evidentemente no estaban pudiendo hacerlo, les preguntaban. Entonces los jefes de trabajos israelitas fueron a rogarle al faraón: por favor, no trates así a sus siervos, les suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos, nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de ustedes mismos, de su propia gente. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo, déjanos ir de fiesta a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Hola pastora, un abrazo también muy cariñoso. Hola pastores Vázquez, un abrazo, los quiero mucho. Gracias a todos ustedes por su cariño. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa, o sea, no le bajaron el estándar. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no deben de disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron que el Señor los juzgue, como diciendo: la bronquita en lo que nos metieron, cuates. Ustedes y sus brillantes ideas, ¿verdad? Pues dice que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes ante los ojos de faraón y de sus funcionarios. Hola Barbie, un abrazo. Como diciendo, ustedes y sus brillantes ideas, ¿verdad? Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Como diciendo, ustedes nos metieron en esta nota. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó y le dijo: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Estás viendo que salí huyendo, luego me regresa y ahora me odian, ¿verdad? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú, tal pareciera ser, que no estás haciendo nada. ¿Okay? Vamos a leer rápidamente unos comentarios más y ya estamos terminando. ¿Ok? Tenemos hasta el capítulo 5. Yo tenía hasta el capítulo 6 o 5, está bien. Vamos a leer. Pues ya vimos, Moisés fue de vivir al palacio,
de vivir una vida cómoda a convertirse en un pastor nómada de ovejas, ¿verdad? Y bueno, pues esto nos lleva a ti y mí, ya lo vimos. La vida da muchas vueltas. Y tal pareciera ser que en momentos... Hola, Ivette, un abrazo, por favor. La vida da muchas vueltas. Ivette, si me siguen poniendo, por favor, los anuncios, ya no quisiera estarlo yo recordando. Vemos que la vida da vueltas, pero el Señor no se olvida de lo que nos dijo. Nosotros pensamos que se olvidó. Moisés era llamado, Moisés iba a cumplir su propósito, ¿ok? Vemos Monte Oreb, Monte Sinaí, lo mismo. Y Dios tiene sus formas para presentarse ante nosotros, llamar nuestra atención. A Abraham, lo vemos en Génesis 15, 17, ahí en una antorcha humeante. Vemos Dios se presenta a Jacob luchando con él, ¿verdad? Ahí fue un parteaguas. En el encuentro de Abraham fue por parteaguas, y en el Sinaí, en una zarza, fue un parteaguas. Mi pregunta es, ¿dónde fue tu parteaguas? ¿Verdad? Yo tengo muy claro dónde fue el parteaguas para mi vida. Siempre desde los 14 años conocí de Dios, pero hubo un momento en mi vida donde fue un parteaguas, donde dije, Señor, aquí está mi vida. Y si nunca has tenido ese parteaguas, es momento de que lo tengas, ¿verdad? Entonces Jacob lucha con Dios. Entonces, pues vemos ahí a los israelitas. Vamos a ver más adelante cómo siguen, y Dios tiene sus maneras peculiares de hablarnos y guiarnos. A Él los guía a través, en esos encuentros, en esos llamados. Dios los guió con una columna de fuego. Vemos que Dios va a tratar de animar al pueblo de Israel con muchas señales, ¿verdad? Vemos que en el encuentro Dios le dice a Moisés, quita las sandalias. Esto tiene que ver varias interpretaciones. Lo vemos en algunos otros pasajes. Cuando un personaje va a transicionar de una etapa de su vida a otra, en su llamado con el Señor, es necesario cambiar las sandalias. Esto tiene una aplicación en una interpretación, que las herramientas que tuviste en el pasado tal vez ya no son las que van a ser suficientes para la siguiente, pero aquí tiene también una posición principalmente de honra. El quitarse los zapatos era un acto de reverencia ante Dios, y entendiendo quién es Dios y quién era Él, ¿verdad? El lugar de Dios y el lugar de Moisés, ¿verdad? Cuando habla de los cananeos, habla de todas las tribus que vivían en esa zona, en aquel entonces. Espérame que estoy. Entonces, en esa zona, y que ahora esa zona se llama el Jordán e Israel, ¿ok? Los cananeos, y dan otros nombres. Moisés se sentía incapaz, es natural después de todo lo que pasó. Y además te voy a decir una cosa, aunque no haya pasado todo lo que haya pasado, tú y yo por nosotros mismos somos incapaces de cumplir lo que Dios nos manda por nosotros mismos. Alguien lo enseñó de una manera para mí muy clara, y estaba un predicador enseñando algo. Siempre lo que Dios nos manda hacer, decimos, Señor, yo no soy capaz. Y eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque nos hace entender que por nosotros mismos no podemos. Y entonces este hombre lo que hizo fue, le dijo al niño, a ver, ven para acá. Lleva un chamaco tal vez de 12, 14 años, y él pues era un hombre de 40 años, medio robusto, y le puso su saco. Se lo puso el chamaco de 12, 14 años, pues se le veía como el saco de clavillazo. No sé si alguno de ustedes vio clavillazo, ¿no? Que decía, ay, no más, ¿verdad? Usaba unos sacotes grandes de aquí, grandes de acá. Dijo, el saco le queda grande. Entonces, lo que Dios nos manda hacer en lo natural nos queda grande. Pero es por su poder, es por su obra en nosotros. Y cuando ya podemos hacerlo por nuestra propia habilidad, entonces dice, Señor,
a cambiarle el saco. Otra misión, en lo natural le va a volver a quedar grande. Pero qué bueno que sepa que le queda grande, porque va a entender que solamente lo puede hacer con mis fuerzas y con mi sabiduría. Así, el saco le quedaba muy grande, ¿verdad? Entonces, que nunca pensemos que lo que Dios nos manda hacer es porque tenemos la capacidad. Nos queda grande, pero es por la gracia, es por la misericordia. Y eso nos hace decir, Señor, si tú no estás conmigo, yo no voy a poder hacerlo. Entonces, no te preocupes. Aquí el saco le quedaba grande, se sentía incapaz, ¿verdad? A mí esto me ayudó mucho a entender muchas cosas, ¿verdad? Y cuando le dice que lo va a llevar a una leche donde fluye leche y miel, está hablando de una manera poética, una tierra productiva, ¿verdad? Dice que los iba a sacar, ¿verdad? Con el favor de los egipcios. Las mujeres egipcias les darían joyas, les darían vestimentas. Buenos días, Marina, buenos días. Y estos no fueron préstamos, estos fueron regalos. Todos los vestidos, todo lo que estaban, ¿verdad? Porque con estos elementos más adelante serían construido el templo, ¿verdad? Faraón estaba familiarizado con muchos dioses, pero no con el Dios de los israelitas, no con Jehová. Así que, pues a su criterio, ya lo dije varias veces, no debía haber sido muy poderoso porque era Dios de los esclavos. Entonces, pues por eso pues no le hacía caso ni a Moisés ni a Aarón, no los tomaba en serio. Así que no te frustres cuando la gente no te toma en cuenta, cuando le hablamos de nuestro Dios. Ellos no conocen a nuestro Dios. Mejor pidámosles a Dios que nos ayude a caminar con Él y que nuestro testimonio le hable de nuestro Dios, porque esas cosas sí las entienden ellos, ¿verdad? Pues finalmente todo esto trajo un trabajo más duro, ¿verdad? Ya hablamos de que los pusieron a recoger a ellos paja. Entonces vemos que finalmente los capataces israelitas se encuentran contra la espada y la pared y aún le reclaman. Ya vieron en la bronca que nos metieron, ¿verdad? Ya estamos terminando. Estoy editando de una vez. Pues no te preocupes, generalmente cuando Dios nos manda a hacer algo queremos resultados rápidos, y más actualmente. Vivimos una generación con una capacidad muy baja a la frustración, y además vivimos en un tiempo del microondas. Así que lo que Dios nos va a mandar a hacer a ti y a mí va a requerir de dependencia, va a requerir de entender que mis tiempos no son los tiempos de Dios, ni mis formas son las formas de Dios. Aquí a Moisés dijo, no, sí, por rápido voy, ya los convenzo. No, fue una larga historia, ¿verdad? Pero los resultados van a ser como Dios quiera. Esto nos enseña que cuando Dios nos promete algo y nos da una instrucción, puede ser que en lugar de que las cosas mejoren, empeoran. Lamento decirle esto, pero más vale que te lo diga. Cuando Dios nos manda a hacer algo, pensamos que, como Dios habló, todo va a estar padre. A veces cuando Dios habla, las cosas se ponen color de hormiga. Aquí está escrito, ¿eh? Pero al final, el final siempre va a ser el deseo de Dios, porque Dios habló, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a entender tres cosas. Que Dios va a cumplir su promesa y que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué quiere decir ayudan a bien? Que se cumpla el propósito de Dios, que siempre es bueno, agradable y perfecto. 2. Cuando las cosas estén color de hormiga y que tú digas, Señor, tú me metiste en esto, ¿verdad? Entonces, honrar a Dios en toda situación. Señor, no lo entiendo, pero te sigo amando y aquí estoy. Yo me acuerdo que cuando mi hija Annie le detectaron un tumor en la médula espinal y no había esperanza de vida para ella. Nos había llamado como familia
hablábamos de un Dios de sanidad y ahora nuestra hija se estaba muriendo. Pero en ese momento dijimos, Señor, con hija o sin hija te vamos a amar. Con hija y sin hija te vamos a servir. Y yo lo único que le dije, Señor, lo único es, quítame este dolor. Entonces, en todo momento, en el más difícil, vamos a honrar a Dios, ¿ok? Y tercer punto, recordar que Él nunca nos va a abandonar. Mantenernos firmes y atentos al plan de Dios que nos prometió, ¿ok? Pues hasta aquí vamos a quedarnos. Mañana vamos a leer 6, 7, 8. Vamos a leer 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Que tengas un excelente y bendecido día. Ahí puse el día de hoy. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, con excelencia. El Señor no va a creer en nuestro Dios porque no lo conoce, pero sí va a creer en nuestro Dios al ver tu vida, tu dedicación, tu excelencia, tu lealtad, tu compromiso, tu agradecimiento. Es la mejor manera de hablar de nuestro Dios y que la gente conozca a nuestro Dios. Que tengas un excelente y bendecido día. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Adri. Gracias, Rox. Saludos por allá, Arturo, en Canadá. Nos vemos mañana.